de un tema en específico, el versículo 23, que están todos en sus Biblias. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Les pido que me acompañen una vez más a orar. Padre amado, estamos ante tu presencia porque deseamos ser instruidos por tu palabra, deseamos ser desafiados por ella, deseamos aprender de ella y deseamos aplicar lo que ella nos enseña. Te pido que me utilices para ser un buen mensajero y hablar un buen mensaje que sea de edificación para los hermanos, y que cuando salgamos de aquí podamos aplicar estas verdades que tu palabra nos enseña en nuestras vidas. Oro y encomiendo todo esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es interesante cuando la Biblia habla acerca del corazón. La Biblia habla mucho acerca del corazón y podemos aprender mucho acerca del. Gracias, hermano. Podemos aprender mucho. Cuando la Biblia habla de corazón, en este contexto no se refiere al músculo, no se refiere al órgano, mejor dicho. No se refiere a ese órgano que bombea sangre, tampoco se refiere al corazoncito que nosotros enviamos ese emoji rojito, sino que se está refiriendo a lo más profundo de nuestro ser. Se está refiriendo al interior de nosotros, a lo que nosotros anhelamos. A eso se refiere cuando habla de corazón. Gracias, hermano. Lo necesitaba. A eso se refiere cuando habla de corazón. Entonces, de eso está hablando cuando habla de que nosotros debemos, sobre toda cosa guardada, guardar nuestro corazón. Esa frase, sobre toda cosa guardada, está diciendo que la debes guardar con mucho cuidado, debes ser muy precavido. De todas las cosas que nosotros tenemos, hay cosas que son importantes y que nosotros guardamos. Yo recuerdo que mi papá en la casa, y me imagino todavía tiene, una caja fuerte donde guarda cosas importantes. Entonces yo pienso, ¿qué es aún más importante que nuestro propio corazón? Debemos guardarlo bajo muchas llaves, muchas cajas fuertes, una gran bóveda, y debemos ser cuidadosos con él. Dice, porque de él mana la vida. De hecho, es interesante que utilice la palabra corazón, porque la palabra que también se utiliza para sangre en el hebreo básicamente significa vida. Y es por eso que se les había prohibido comer sangre. Y incluso hay algunos versículos que nos dan a entender de que hoy en día tampoco se podría comer sangre. Es un tema que algunos debaten, no está muy claro. Hay algunos creyentes que están muy cómodos comiendo sangre y otros que no. Así que yo no me voy a poner en el púlpito para poder decirle, estás mal si comes sangre, o estás bien, o no sé. Si tú no comes sangre, eres un legalista. Tampoco, no vine aquí a hacer eso. Pero era cierto de que en la época de los judíos, en la época de la ley, estaba prohibido. Y la sangre era básicamente la vida. Era muy importante. Y es por eso también que tiene una importancia en los rituales, es decir, en los sacrificios. Los sacrificios que los levitas tenían que hacer, y el sacrificio que finalmente Jesús vino a realizar a este mundo, él tuvo que derramar su sangre. Entonces, el corazón es fundamental. Pero cuando hablamos del corazón que se refiere a este versículo, se refiere nuevamente a lo más profundo de nuestro ser. El día de hoy, el mensaje que les quiero enseñar es acerca de cuidar nuestro corazón. Cuida tu corazón. ¿Y de qué lo debemos cuidar? El primer punto, cuida tu corazón. Cuida tu corazón del pecado. Vamos a Mateo capítulo 18, por favor. Cuida tu corazón del pecado. Mateo capítulo 18, vamos al versículo 7. Dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Jesús sabía los problemas de los oyentes. Él sabía y él podía percibir los corazones. Yo, como un joven, y también podrías pensar en un pastor más experimentado, muchas veces tienen un muy gran discernimiento. Pueden ver a una persona, pueden darse cuenta cómo está esa persona,
pueden darse cuenta por su cara, por su semblante, por su actitud, por su manera de responder. Esta hermana no está bien, este hermano no está bien, o este hermano le pasó algo bueno. Se nota en su cara, en su manera de actuar, pero dentro de todo eso es experiencia y son falibles. A veces personas pueden ocultar muy bien lo que sienten, pero para Jesús no era así. Jesús podía discernir las intenciones y los pensamientos del corazón. Él podía ver cuando las personas le hacían preguntas, que podrían haber parecido muy buenas preguntas y muy genuinas, pero dentro de ellos había pensamientos malos. Eran personas que genuinamente querían hacer que Jesús se equivocara y cayera y poder mostrar y como dejarlo en evidencia. Jesús sabía los corazones de los oyentes y podía percibir eso. Y entonces hace este mensaje y dice dentro de sus enseñanzas esto: nosotros debemos tener mucho cuidado con las cosas que alimentan nuestro corazón. Al momento de ser salvos, nosotros tenemos dos naturalezas que luchan constantemente, que muchas veces son descritas como la carne y el espíritu. También es descrito como el viejo hombre, el nuevo hombre, o la pasada manera de vivir y la nueva manera de vivir. En varios lugares de la Escritura se nos habla acerca de eso y nos dice cosas que debemos dejar de hacer y también nos dice cosas que debemos empezar a hacer. Nos dice, por ejemplo, que si alguno hurtaba, no hurte más, sino que trabaje. Entonces, la Biblia nos da o nos presenta estas dos naturalezas que ahora al momento de ser salvos van a estar luchando constantemente en nuestro ser. Y gloria a Dios de que nosotros antes éramos esclavos del pecado, pero ahora hemos sido libertados. Jesús nos ofrece libertad del pecado, y no solo libertad del pecado, no solo vida eterna, nos ofrece también victoria sobre el pecado. Eso quiere decir de que no solo ya no eres esclavo del pecado, sino que ahora puedes decidir si pecar o si servir a Dios. Puedes tener esa libertad, pero depende muchas veces de nosotros el si vamos a alimentar a la carne o si vamos a alimentar al espíritu. Muchas veces personas han venido a mí, o yo he podido ver que han ido a pastor y dicen: no sé si soy salvo, no sé si soy salvo, porque yo en algún momento oré y creí, pero después mi vida no lo refleja. Y yo recuerdo haber preguntado: ¿estás leyendo la Biblia? No. Ok. ¿Estás orando? No. Ok. Y le hice otras preguntas. ¿Con quién te juntas? ¿Qué haces la mayoría del tiempo? Entonces, la salvación es algo de un momento y no tiene nada que ver con las obras. Ahí todos pueden decir amén, es así. La salvación no tiene nada que ver con nuestras buenas obras. Sin embargo, al momento de ser salvos, hay un cambio en el creyente, pero nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo. Podemos entorpecer el trabajo de la santificación. Y el diablo ahora no puede arrebatarte la salvación, no puede enviarte al infierno porque ahora vas directo al cielo y nadie te puede quitar eso. Sin embargo, va a arruinar tu vida. Su objetivo ahora es que este nuevo cristiano y este nuevo creyente sea un fracaso. Su familia sea un fracaso, su hogar sea un desastre, la iglesia en la que él asiste sea un desastre y su vida en general sea totalmente un desastre. Nosotros, por lo tanto, debemos cuidar nuestro corazón y las cosas a las que a él se acercan. Vamos a Romanos 13, por favor. Romanos 13. Romanos capítulo 13, vamos a leer en el 13. Dice: andemos como de día, honestamente, Romanos 13:13, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. ¿Qué dice el 14? Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Está diciendo, nosotros tenemos un estándar al que andar. Debemos andar como hijos de Dios. Dice, andemos como de día. O sea, hace esta distinción. Muchas veces la Biblia hace esa asociación entre la oscuridad y el pecado, la luz y todo lo que es seguir a Jesús. Jesús mismo dijo, yo soy la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Habla acerca de los ojos buenos y de los ojos en tinieblas. Entonces, siempre está esa distinción, oscuridad, luz, bueno y malo. Entonces, debemos andar como de día.
honestamente empieza a mencionar varios pecados y después en el 14 dice, no proveáis para los deseos de la carne. Si nosotros en algo avanzamos, si nosotros en algo cambiamos, es el mérito de Dios. Sin embargo, también en nosotros está la responsabilidad de ser prudentes con nuestro corazón, de tomar decisiones que nos ayuden a tener cuidado con eso. Ten cuidado porque el pecado es atractivo. Vamos a leer un versículo en Génesis 3, por favor. Génesis 3, el versículo 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cómo era el fruto? Era un fruto bonito. Cuando tú vas a la frutería o a la verdulería, puedes encontrar algunas frutas horribles, tomates así todos blanditos y asquerosos, pero a veces vas y encuentras frutas preciosas. A mí nunca se me olvidó una vez, una de las veces que alguien se bautizó, lo hicimos en ese sector que lo hacemos en verano, donde se forma como un caminito natural de piedra y uno baja un escalón y ya está como aquí en agua, es como un bautisterio natural. Y en la parte de atrás, bien allá lejitos, había un árbol de manzana. Y yo me acuerdo que muchos fueron a buscar manzanas. Y no recuerdo quién vino, pero vino con una manzana roja, bonita. Era como una manzana de... Creo que fue hermano Alexis quizás. Pero era como una manzana de plástico, de estas manzanas que venden para decorar la casa. Era preciosa, preciosa. Ahora, la Biblia no nos dice que ellos comieron una manzana. Se suele decir la manzana de Adán. No sé qué fruta habrán comido. Pero, si era una fruta, piensa en la fruta, tu fruta favorita. Era la fruta más bonita de esas. Era una fruta preciosa. Dice que era apetecible. Bueno para comer, dice, y que era agradable a los ojos. Entonces, el pecado es tentador. Si el pecado no fuera tentador, nadie pecaría. No habría necesidad de pecar, pero el pecado trae placer y trae tentación, y es atractivo, trae un placer momentáneo. Yo pensaba en esa fruta cuando leía esto. Y eso, debemos ser muy cuidadosos. También, avancemos 10 capítulos en Génesis 13, por favor. Leamos 2 versículos, el 10 y el 11. Génesis 13, versículo 10 y versículo 11. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, y como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Cuando Lot tuvo problemas con Abraham, se dividieron, Abraham fue humilde, le dijo, elige, si tú vas para allá, yo voy para acá, viceversa. Ok, él se puso y en vez de consultar a Dios, en vez de orar, ¿qué hizo Lot? Alzó sus ojos, miró y vio la zona donde está Sodoma y Gomorra. Una zona, parece muy fértil. Dice que era como el huerto de Jehová. Imagínense el Edén, era un lugar donde había todo tipo de árboles frutales. Imagínense un lugar verde, húmedo, precioso. Me pasa cuando uno va hacia Puerto Aysén, si uno ve el clima, es un clima muy húmedo, mucho verde. Cuando uno va hacia la reserva Río Simpson, un lugar precioso. Entonces, un lugar así pienso yo. Pero él consideró eso y no consideró las personas que vivían ahí, no consideró dónde iban a ser criadas sus hijas, dónde iba a vivir su esposa. Pero él consideró lo que estaba a la vista. Debemos ser muy, muy cuidadosos con eso. El problema también con el pecado es que atrae más pecado. Vamos, por favor, a segundo libro de Samuel. Vamos a leer en el capítulo 11, por favor. Segundo de Samuel 11. Solo vamos a leer 2 versículos aquí. Versículo 1 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos, y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Debemos ser muy cuidadosos porque el pecado, primero habíamos visto que era atractivo, se menciona aquí que Betsabé era hermosa, pero también trae más pecado. David, en vez de haber estado en la guerra como los reyes lo hacían,
estaba de ocioso en el palacio y vemos que primero comete el primer error, mirar. Miró donde no tendría que haber visto. Después codició. No solo le bastó con ver, sino que preguntó quién es ella. Después se enteró que era una mujer casada, pero no le importó para nada y adulteró. Después, cuando se dio cuenta que la mujer estaba encinta, emborrachó al esposo para tratar de cubrir su pecado. O sea, el pecado empezó a traer más pecado. Y ya finalmente, cuando no hubo caso, le mató. Y hubo consecuencias por ese pecado. Entonces vemos que todo comenzó con una mirada. Todo comenzó con verla y decir, oh, wow, qué bella mujer. Pero terminó en la muerte de un hombre justo, Urías. Y más encima, Urías era uno de los valientes de David, o sea, era una persona cercana a David. Pero una cosa llevó a otra cosa, llevó a otra cosa, llevó a otra cosa y terminaron así. Entonces, nosotros no debemos dar ninguna oportunidad al pecado. Debemos cuidar nuestro corazón, aparte del pecado, acerca de los sentimientos. Vamos a Jeremías 17, por favor. Jeremías 17, vamos a leer el versículo 9. Es un buen capítulo, Jeremías 17. El 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Aquí está hablando, si tú lees un poquito más, hay tres cosas en las que podemos confiar. Podemos confiar en los hombres, podemos confiar en nuestro corazón o podemos confiar en Dios. Y obviamente es mucho mejor confiar en Dios. Pero el versículo que nos compete, el versículo 9, dice que es engañoso, esa es la palabra que utiliza, y perverso. Y es interesante, estuve buscando la palabra engañoso. Aparece pocas veces esa palabra en el hebreo, pero se traduce en una parte en Isaías como torcido, físicamente torcido, y también se traduce como manchado. Entonces, me gustó la palabra manchado también, pensando en que nosotros, Dios nos creó, cuando creó al hombre, no cometió ningún error. En ningún momento Él se equivocó con Adán, se equivocó y dijo, ups, me equivoqué, eso está mal, lo hice imperfecto. No, cuando creó a Adán y Eva eran inocentes, todo estaba bien hecho, Él vio que todo era bueno en gran manera. Y una de las cosas que Dios colocó en el ser humano son los sentimientos. Y eso es algo que Dios también tiene. Tú puedes ver que Dios se enoja, tú puedes ver que Dios se entristece, tú puedes ver en Dios un ser personal. A veces uno de los conceptos erróneos de las personas del día de hoy es que piensan en Dios como en un ser que no siente cosas, piensan en Él como una fuerza. Pero la Biblia nos muestra un Dios personal, una entidad real. Y en este caso, nosotros podemos ver de que al igual que Él, nosotros tenemos sentimientos. El problema es de que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa gracias a Adán. Por lo tanto, no siempre los sentimientos son un buen guía. Ahora, en este mundo normalmente uno diría, sigue lo que tu corazón te dice. Siempre. Yo recuerdo haber visto cuántas caricaturas o cuántas cosas incluso en salas de clase donde se animaba a hacer lo que tu corazón te diga, lo que esté bien contigo, lo que tú sientas que está bien. Y ahora, no estoy diciendo que los sentimientos son siempre malos, porque hay sentimientos que son buenos. A lo mejor tú sientes alegría al congregarte, eso es un buen sentimiento. Tú a lo mejor sientes amor hacia tu cónyuge. Y hablo del amor sentimental. No estoy hablando del amor que aparece en 1 Corintios 13, que es una acción, es una actitud, es una manera de actuar. Sino esos sentimientos de atracción que un cónyuge tiene hacia el otro. Eso es algo bueno, eso es algo que Dios lo diseñó así. Entonces eso no está mal. Pero como son engañosos, si tú dices voy a seguir siempre mis sentimientos, entonces va a haber veces en que las cosas van a salir bien. Pero va a haber veces en las que vas a hacer cosas que a Dios no le agradan. Porque el corazón es engañoso. Entonces, a diferencia de Dios, que es perfecto, que Él jamás podría pecar, jamás podría cometer un error, nosotros sí. Entonces, nosotros no podemos confiar en nuestro propio corazón. Vamos, por favor, a 2 de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2.
y el versículo 22. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Aquí tampoco estaba diciendo, Timoteo, no te cases. No estaba diciendo eso. ¿Por qué? Porque claramente Pablo le dijo en la carta anterior que uno de los requisitos para ser pastor es ser marido de una sola mujer. Entonces no se refería a eso. Se refería a que si a lo mejor predicando el evangelio conocía a una mujer guapa que le decía escapémonos a este país y vamos, no sé. Esto me lo estoy inventando, pero mi punto es de que sentía esas pasiones. Él huyera de eso, ni siquiera que las resistiera, ni siquiera que, no, huye de esas cosas, aléjate. Nosotros debemos tener una actitud de miedo contra ese tipo de sentimientos. De hecho, esto lo hablamos también el jueves en Portaicén, me gustaría volver a hablarlo. Vamos a Génesis 39, por favor. Génesis capítulo 39. Tenemos un gran ejemplo de un varón recto, un varón que hacía lo que a Dios le agradaba, un varón muy correcto, el ejemplo de José. Los niños también aprendieron de él en una de las clases bíblicas acerca de José. Y me gustaría que viéramos el versículo 5 de Génesis 39. Génesis 39, 5 dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Parece que estuviera hablando de mí. El 7 dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo, puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hasta aquí estamos excelentes. Aquí José, muy bien. Él se dio cuenta de las intenciones de la mujer y le dijo, no puedo hacer eso. Yo tengo autoridad sobre toda la casa, menos sobre ti, porque tú eres la mujer de mi amo. Pero ¿qué pasó en el 10? Dice, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Esto fue algo que José empezó a experimentar. Y en ninguna parte se nos menciona que él trató de hacer algo para evitarlo. No, en ninguna parte se nos menciona que fue donde Potifar y le dijo, Potifar, ¿sabes qué? Necesito cambiar, necesito hacerlo de otra manera. Ni siquiera trató de hablar con él, sino que, aunque no tenía ninguna mala intención, ni ningún mal pensamiento con la esposa de Potifar, se mantuvo en el mismo ambiente. ¿Y qué pasó? Que después la mujer de Potifar trató de hacerle algo muy malo y él fue inculpado y estuvo en la cárcel. Ahora, sabemos de que la vida de José fue dirigida por el Señor y todo tiene un gran desenlace. El Señor tenía grandes cosas preparadas para él, pero sin duda que se podría haber ahorrado todo eso si él hubiera tomado cartas en el asunto. Debemos huir del pecado, no resistir. Debemos ser muy prudentes con nuestro corazón. Debemos evitar las circunstancias que nos van a llevar al pecado. Leamos un versículo en Proverbios, por favor. Proverbios 22:3. Proverbios 22:3. Proverbios 22, el versículo 3 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces, si tú eres prudente y ves, sabes que esto puede ser dañino, esto puede ser en el futuro una ocasión para el pecado, aléjate. ¿Qué haces ahí? Aléjate, huye. Debes ser precavido. Entonces, debemos cuidar nuestro corazón del pecado y de los sentimientos. Ahora, debemos preparar nuestro corazón para Dios. ¿Cómo nosotros podemos tener un corazón preparado para Él? Primero, debemos preparar nuestro corazón. Vamos a Esdras capítulo 7, por favor. Los que me siguen en Instagram, ya vieron este versículo. Hace varios días terminé el libro de Esdras, como una semana, quizás semana y media, y lo había vuelto a releer o a repasar algunos versículos, porque igual a veces pasa, así que yo te entiendo, cuando llegas a partes de la Biblia donde hay muchas genealogías y tú dices, ay, ¿por qué leo todo eso? Debes pensar en qué estás leyendo, el contexto del libro,
porque la Biblia nos dice que toda escritura es inspirada por Dios. En el versículo 10 de Esdras 7 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar a Israel, en Israel sus estatutos y decretos. Esdras quería servir a Dios. ¿Y qué hizo? Dice que preparó su corazón. Nosotros también, si queremos servirle a Él, debemos preparar nuestro corazón. Una de las maneras en las que nosotros podemos tener un corazón preparado para servirle es un corazón limpio. Eso quiere decir un corazón de una persona que es salva, pero también un corazón de una persona que, siendo salva y habiendo pecado, acude a Dios y pide perdón, y hay un arrepentimiento y hay un perdón de parte de Dios. Vamos por favor a Salmo capítulo 51. Salmo capítulo 51. Leamos el versículo 10, por favor. Salmo 51, 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Nosotros debemos tener el anhelo de que Dios cree en nosotros un corazón limpio. Si tú quieres servir a Dios, estos versículos que acabamos de leer deben ser tu lema. Debemos preparar nuestro corazón y pedirle que lo purifique, que cree en nosotros un corazón limpio. El Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento. Es un clamor a Dios pidiéndole perdón por el pecado. Es muy probablemente que David, una vez siendo confrontado por Natán, inmediatamente haya escrito este salmo. Es muy íntimo. Tú puedes ver que él está siendo muy honesto. Puede haber sido probablemente muy pronto después de que se dio cuenta de su pecado. Es un salmo de arrepentimiento. Y en ese sentido nosotros debemos tener un corazón como David. Un corazón que está dispuesto a arrepentirse. Hay una palabra en inglés que no sé si existe en español, la busqué y no la encontré, que básicamente la traducen como autorresponsabilidad. Básicamente significa que yo soy responsable de mis acciones. ¿Qué era la actitud de muchas personas en el Antiguo Testamento al pecar? Por ejemplo, Adán. Es pecado, es confrontado por el pecado y dice, bueno, la mujer que tú me diste por esposa, ella me dio de comer. Eva dijo, bueno, la serpiente me engañó y por eso comí. Ahora, sí, cierto, Eva fue engañada, pero ¿quién comió del fruto? Eva. ¿Quién comió del fruto? Adán. Entonces, la responsabilidad es de él. Y a veces nosotros caemos en el problema de decir, no, es que esto pasó, es que esta otra persona hizo esto, es que nosotros somos responsables de nuestras acciones. ¿Y qué sucedió? David se dio cuenta de eso. Y puedes verlo en su plegaria, en su momento de oración, en el versículo 4 del Salmo 51, dice, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Él dijo, yo he pecado contra ti. Él fue honesto. Podría haber dicho, bueno, pero es que justo la vi de vestida. No, pero es que ella igual se me insinuó porque ella sabía que yo andaba. No, él no dijo algo así. Él dijo, contra ti he pecado, es mi culpa. Lo que hice no tiene ninguna justificación. Y él acudió a él. En el mismo capítulo, el versículo 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Nosotros debemos tener un corazón humillado a la hora de orar. Si tú oras a Dios, dices, Señor, lo siento, perdón por lo que hice, pero en tu corazón no hay arrepentimiento, esa oración es vacía. No sirve de nada. No vale la pena que estés orando, si ni siquiera estás arrepentido. Debes acudir en sinceridad y decir, Señor, tenías razón, no debía haber hecho esto, te volví a ofender, volví a pecar contra ti. Esa fue la actitud que tuvo David y ese es el corazón que nosotros debemos tener. Vamos a ver el último punto, cómo podemos preparar nuestro corazón para Él. Debemos tener un corazón que está confiado en Él. Vamos a Proverbios capítulo 3, por favor. Proverbios 3. Proverbios capítulo 3. El versículo 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Nosotros debemos confiarnos y es interesante, nuevamente habla de la humildad, no apoyarnos en nuestra propia prudencia, decir, bueno,
esto es lo que yo haría, pero ¿sabes qué, Señor? Tú sabes mucho mejor que yo. Voy a hacer lo que tú dices. Esa es la actitud que está hablando el proverbio, el versículo 5. Dice que enderezará nuestras veredas. Muchas veces pasa en la vida cristiana que tú no ves cuál es el siguiente paso. Muchas veces sí, tú sabes lo que Dios quiere para tu vida, pero hay veces en las que no. Y tú dices, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde voy? Estoy como en medio de la nada. Pero no siempre tienes que saber por qué. Vamos por favor a Hebreos 11. Tenemos un gran ejemplo en Abraham. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, el versículo 8. Hebreos 11, 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Cuánta fe tenía Abraham? Él sabía confiar en Dios, sabía caminar con Él y decir, bueno, tú dices a dónde vamos, no sé a dónde vamos, pero yo te sigo. La vida cristiana es así, nosotros andamos por fe y no por vista. Y tú puedes verlo, por ejemplo, cuando tenía que ir a sacrificar a su hijo Isaac, Dios le dijo, anda al monte donde yo te diré. No le dijo, vas a tal monte, te vas a demorar una semana, lleva esta cantidad de comida. No, le dijo, vas para allá. Le dijo, bueno, entonces, a donde sea que vayamos, para allá voy. Esa debe ser la actitud de un creyente. Y es por eso que después nosotros tenemos el versículo 1 y el versículo 2 de Hebreos 12. ¿Dónde debe estar puesta nuestra vista? No debe estar nuestra vista puesta en cuál será el siguiente paso. No debe estar nuestra vista puesta en qué es lo que debería hacer ahora, no sé, mi futuro se ve tan incierto. La vista en qué debe estar puesta, el versículo 1 de Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros debemos tener la vista puesta en Jesús. Y Dios irá enderezando nuestras veredas. Y Dios empezará a decir, mira, este es el camino que tienes que seguir. Requiere fe, no es fácil, pero es lo que Dios quiere para sus hijos. Nosotros tenemos que tener entonces un corazón confiado en Él. Hermano, cuida tu corazón. Voy a terminar con esto. Cuida tu corazón y dedícaselo a Él. Leamos un último versículo. Romanos 12, por favor. Dedícaselo solo a Él. Romanos 12, versículo 1. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Con eso vamos a terminar. Oremos una vez más. Padre amado, estamos ante tu presencia, porque en nosotros hay una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que no desea obedecerte, que no desea seguir tus estatutos, que no desea seguirte. Queremos negar esa naturaleza, queremos hacerte caso a ti, hacer caso a tu Santo Espíritu, dejar que Él siga obrando en nosotros. Queremos tener corazones resguardados y dedicados completamente a ti. Y cada creyente, cada hermano, cada hermana, cada padre, cada madre necesita esto. Si queremos tener éxito en nuestras vidas como padres, madres, hijos, si esta iglesia quiere tener éxito, necesita personas que han consagrado todo su corazón a ti, Señor. Necesitamos más creyentes así. Te pido que nos ayudes a tomar esos pasos de obediencia y de sacrificio y de entrega, Señor. Que cada persona pueda tomar una decisión personal de entregar su corazón a ti, Señor, en servicio y poder seguir avanzando como lo hacía Abraham, con fe. Te pido y encomiendo todo esto en el nombre precioso de nuestro Salvador, tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Y hermanos, con eso estamos terminados. Les recuerdo que el miércoles tenemos culto de oración, así que nos vemos el miércoles a las 7.